Saludos, queridos amigos. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos temas. Uno de los temas es arrancadores de motores DC, el cual va a ser expuesto por mi persona, Darwin Francisco Vidal, y el segundo tema va a ser arrancador estrella triángulo, el cual va a ser expuesto por mi compañero Juan Manuel Sánchez Cano. Bueno, hablando un poco de lo que son los motores DC, aquí tenemos en la primera imagen un motor DC de generosas proporciones, un motor DC muy grande. En la segunda imagen tenemos un motor DC mucho más pequeño. Ahora, hablando un poco de historia, hace unas décadas los motores DC eran utilizados en prácticamente todas las aplicaciones industriales que existían. eh, y paulatinamente han venido siendo desplazados por los motores de corriente alterna, los cuales son mucho más eficientes y son mucho más fáciles para controlar. Ahora, en nuestra presentación vamos a hablar unas generalidades, vamos a hablar de lo que es y cómo se calcula un reóstato de arranque y vamos a hablar de los tipos de arrancadores. Ahora, en cuanto a las generalidades, sabemos que existen varias clases de motores DC, como lo son el motor DC serie, paralelo, compuesto, derivación, excitación independiente y de imanes permanentes. Ahora, puntualizando en, puntualizando en el motor en derivación, el cual tiene esta corriente, este circuito equivalente, en donde aquí tenemos el circuito de armadura, el circuito de campo, y estos dos terminales serían los terminales de entrada al motor. Ahora, nótese que la corriente de armadura tiene esta ecuación, pero cuando el motor se enciende, cuando el motor arranca, EA tiene un valor de cero, es decir, la corriente de armadura durante el arranque tiene esta forma. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se ve la corriente de armadura en una gráfica? Pues se ve de la siguiente manera. Arranca en un valor muy alto y paulatinamente tiende a un valor de corriente nominal, que es el valor de corriente en el cual el motor opera. Ahora, esos picos o ese nivel de corriente es un nivel no deseado. Ahora, analizando el circuito, nos damos cuenta que lo único que limita la corriente de arranque es la resistencia RA, la resistencia de armadura. Ahora, si lo que queremos es que la corriente de arranque sea mucho menor, pues simplemente volvemos RA grande. Pero esto trae otros problemas. Uno de los problemas es que van a haber más pérdidas, la eficiencia del motor va a disminuir, él se va a estabilizar a una velocidad mucho menor que la velocidad nominal, y esto va a generar que el torque sea mucho menor al torque deseado. ¿Qué solución se ofrece? Pues hacer que RA sea grande en el inicio del arranque y sea pequeña en el final del arranque. Si conseguimos eso, nótese que la resistencia de armadura simbolizada por R2, la cual va a ser menor que R1, pues la gráfica resultante va a ser esta. Pero si R1 es mayor, la gráfica resultante va a ser esta. Entonces, ¿qué solución ofrecemos desde la automatización? Pues ofrecemos la siguiente. Tomamos un reóstato grande, lo conectamos en serie con la armadura y paulatinamente vamos disminuyendo el valor de este reóstato a medida que el motor va arrancando. Si logramos hacer eso, vamos a obtener una gráfica como esta, en la cual en el momento del arranque la corriente no va a ser tan grande porque el reóstato es grande,
la corriente empieza a disminuir y cuando llegue a un valor deseado, disminuimos un poco la resistencia. Eso genera que la corriente aumente a un valor no peligroso para nuestra máquina y posteriormente vuelve a disminuir, volvemos a sacar otro tramo de resistencia, vuelve a aumentar, vuelve a disminuir, volvemos a sacar resistencia y así sucesivamente hasta que se llegue a la corriente nominal en la cual la resistencia de armadura va a ser muy pequeña. Ahora, ¿cómo calculamos este reóstato que debemos conectar en serie con la armadura? Bueno, vamos a definir un valor máximo y un valor mínimo de corriente. ¿Qué valor máximo y qué valor mínimo? Este valor máximo y este valor mínimo. Ahora, vamos a calcular qué tan grande debe ser este reóstato. ¿De qué forma lo calculamos? Aplicando esta ecuación, en donde Vt va a ser la tensión aplicada en terminales del motor y corriente máxima va a ser esta corriente máxima que ya se seleccionó. Ahora, ¿en cuántas partes debe dividirse este reóstato? Bueno, para saber en cuántas partes aplicamos esta ecuación, en donde n va a ser el número de partes en que debo aproximar, en los que debo dividir el reóstato. Ahora, necesitamos saber en qué nivel de tensión sacar el primer tramo de resistencia. ¿En qué valor de EA vamos a sacar nuestro primer tramo de resistencia? ¿Cómo hallamos ese valor? Aplicando esta ecuación. Ahora, ya sabemos en qué nivel de tensión vamos a sacar. La pregunta ahora es, ¿qué tanto porcentaje de la resistencia vamos a sacar? Pues para saber ese porcentaje de resistencia aplicamos esta ecuación, en donde R1 es el primer tramo de resistencia que se va a sacar. Y ahora, ¿qué prosigue? Pues se repite el paso 4 y 5 hasta que se llegue a N. Ahora, ¿cómo se vería esto en un sistema ya automatizado? Bueno, y ya pues serían los tipos de arrancadores que se pueden construir utilizando pues esta serie de pasos. Entonces, opción 1, arrancador por relé temporizado. Nótese que acá se encuentra simbolizado el motor. Nótese que aquí está la resistencia que ya calculamos. Y ahí, ¿qué hacemos? Conectamos estos contactores en paralelo. ¿Y qué se hace? Cada determinado tiempo, estos van a cerrar sacando un tramo de resistencia. En otro determinado tiempo va a cerrar otro y va a cerrar otro hasta que a la final se saca toda la resistencia que colocamos en serie. Ahora, esta es como opción 1. Ahora, opción 2, arranque por sensor, en donde, ¿qué es lo que medimos? Simplemente medimos el nivel de tensión en EA. Y cada vez que EA llegue a un nivel de tensión determinado por el diseñador, uno de estos contactores va a cerrar y va a sacar un tramo de resistencia. Y así, paulatinamente, hasta que toda esta resistencia sea sacada. Entonces, estos son los dos métodos, los dos arrancadores que se pueden construir pues, utilizando la serie de pasos que ya se describió. Ahora, esta es una bibliografía interesante que les recomiendo que visiten y eso sería todo. Muchas gracias.